Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy día de paro cardiorrespiratorio y de cuidados post-paro. ¿Ya? ¿Me escuchan, por fin? Para confirmar y Hola, empezar. doctor. Hola, doctor, si se Hola, escucha. doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Doctor, ¿Sí? una No, doctor, consulta sí con se escucha. respecto a las presentaciones, vamos a hacerla al final. Sí, al final. Ah, ya. Ya. Bueno, para hablar de paro cardiorrespiratorio, nos vamos a enfocar en el paro extrahospitalario, que es lo que nos llega a la urgencia. ¿Ya? Primero comentar que si bien el ACLS es un requisito básico para poder trabajar en cualquier urgencia o en un SAPO, el ACLS es lo mínimo de conocimientos que uno como médico debería tener para enfrentar pacientes en paro, ¿ya? Está hecho eh, para que el médico que se enfrenta muy infrecuentemente a pacientes graves pueda hacerlo de la manera menos mala posible. Y no significa que eso sea lo mejor. El ACLS, para alguien que se dedica a la urgencia y que ve paros muy seguido, es muy básico. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la etiología, un poco de fisiopato del paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Y nos vamos a centrar en el paro extrahospitalario. ¿Ya? Con respecto a la definición, es una pérdida de actividad mecánica cardíaca en asociación con ausencia de circulación sistémica, que ocurre de manera inesperada. ¿Ya? Esto va a llevar a un colapso en la perfusión a nivel tisular. ¿Ya? Las consecuencias van a depender de la condición previa del paciente y del tiempo que tome en retornar a la circulación espontánea. El paro cardíaco puede ocurrir tanto adentro de un centro asistencial como fuera del mismo, fuera hospitalario. ¿Ya? De acuerdo a la literatura, la tasa de sobrevida de un paro cardíaco son súper bajas y van a depender si es intra o extra hospitalario. ¿Ya? Esto va desde un 1% hasta un 20% de casos de sobrevida en paros cardíacos que son extrahospitalarios, no traumáticos, eso es lo que vamos a ver hoy día, y sobrevidas de hasta un 40% en los paros cardíacos que se presencian dentro de un sitio asistencial. ¿Ya? De los casos de paros que logran sobrevivir, muchos van a quedar con secuelas neurológicas. Dado que se trata de un paciente en paro que llega al servicio de urgencia, es que nos vamos a enfocar en los paros que ocurren fuera del hospital, ¿no? Que tienen una causa no traumática en el adulto, los cuales tienen una etiología distinta a los que ocurren de forma intrahospitalaria. El manejo que tengan estos pacientes antes y durante la atención en la urgencia incidirá muy directamente en la sobrevida y en el estado neurológico del paciente. ¿Ya? En Europa, los últimos estudios, se estima que en los servicios de urgencia se atienden personas que sufren generalmente paros cardíacos de causa, o sea, paro cardiorrespiratorio de causa cardíaca, y logran solamente que sobrevivan de esos paros un 10% aproximadamente. ¿Ya? En Inglaterra, por ejemplo, tienen un porcentaje de sobrevida de 7%, súper bajo. Y en Estados Unidos el porcentaje de sobrevida es de 6%. ¿Ya? Eso son las tasas de los últimos 30 años con respecto al paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Un importante predictor, como dice la diapositiva, es el ritmo de paro que podemos identificar en el paro cardíaco, valga la redundancia. ¿Ya? La sobrevida a la alta hospitalaria es mayor en los ritmos que son desfibrilables, ya sea la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. En esto, el 33% de los pacientes va a sobrevivir, comparado con una sobrevida en los pacientes que van a llegar en asistolía o en actividad eléctrica sin pulso, que solo sobrevive un 10%. ¿Ya? La sobrevida es mayor en los pacientes desfibrilables que en los no desfibrilables. Pero si vemos la frecuencia de los ritmos que están documentados en los estudios, los que menos tasa de sobrevida tienen son los que más frecuentemente nos llegan a nosotros. ¿Ya? La sistolía llega en un 39 a 40%, luego la actividad eléctrica sin pulso en un 35 a 37%,
la fibrilación ventricular de 15-17% y la taquicardia ventricular en un 7%. O sea, esto es bastante malo, ¿ya? Las causas de paro cardiorrespiratorio extrahospitalario las podemos dividir en dos grupos, ¿ya? En cardíacas y no cardíacas, como se muestra en la imagen, ¿ya? La evidencia sugiere que los paros de origen presuntamente cardíacos ocurren la mayoría por una ruptura de placa coronaria, ¿ya? Principalmente por una oclusión aguda o una fisura, una fragmentación o que el trombo se embolice, ¿ya? ¿Qué es lo más frecuente? La principal causa de muerte en paro cardiorrespiratorio en poblaciones menores a 35 años está causada por alteraciones estructurales y arritmias primarias, ¿ya? Luego, mayor a los 35, 45 años, la enfermedad coronaria es la causa más frecuente. Hay otras causas menos comunes, como son las miocardiopatías, la miocarditis hipertrófica y los síndromes aórticos, ¿ya? Con respecto a la fisiopato, el colapso circulatorio, que es desencadenado por el paro cardíaco, va a producir un corte de suministro de oxígeno y glucosa a la célula, ¿ya? Que eso es más o menos obvio, ¿ya? La interrupción de este aporte produce un cambio de metabolismo aeróbico anaeróbico, ¿ya? Y va a reducir la producción de ATP. Al no haber energía, al no haber ATP, las bombas ATP dependientes van a dejar de funcionar y van a producir la inactivación de los canales de sodio y la activación de los canales de calcio, que son más lentos, ¿ya? El calcio va a interferir en la producción de ATP, producto de la mitocondria. Al acumular, se va a acumular en el citosol y de esta manera va a producir que la célula active una respuesta inflamatoria y va a entrar agua y finalmente llega a una apoptosis de la célula. Lo que no ocurre de forma sincrónica en todas las células, sino va a ocurrir en todos los órganos, ¿ya? Pero hay algunos órganos que ocurre antes que otros. Con el paro cardiorrespiratorio, el miocardio va a disminuir el consumo de oxígeno, ¿ya? Al igual que la presión de la perfusión de las coronarias. O sea, la gradiente entre la presión de aorta y la presión de la aurícula derecha, ¿qué es lo que se traduce? Siendo que la presión de la aurícula derecha es el mejor valor para predecir hemodinámicamente el retorno a la circulación espontánea. O sea, si les preguntan cuál es lo mejor para predecir que un paciente retornó a circulación post-paro, es la presión de la aurícula derecha, ¿ya? En el paro cardiorrespiratorio, con las compresiones torácicas que uno va a hacer, logra entre un 5 o un 10% del flujo miocárdico basal del paciente. Y lo vamos a incrementar hasta un 40% en la condición previa al paro con el uso de la adrenalina, ¿ya? El llenado de las coronarias se llena en la diástole, que es la fase de descompresión, ¿ya? Y si es que hay una diferencia o gradiente entre las dos presiones de llenado, si están iguales, no va a haber flujo, por lo tanto no va a haber llenado de coronarias, por eso hay que hacer una gradiente diferencia, ¿ya? Por eso es importante la compresión y la descompresión, ¿ya? Va a aumentar la sobrevida sobre los 30 miligramos de mercurio sobre la perfusión coronaria. Y ahí vamos a decir que tiene un retorno a la circulación espontánea, ¿ya? Que es el que está puesto ahí arriba como ROSC, ¿ya? Y fisiológicamente, ¿por qué sirve el masaje? Hay dos teorías, ninguna es más válida que la otra. Cuando uno va a comprimir, el corazón se comprime contra la vértebra de la columna, ¿ya? Va a simular la sístole, permitiendo que el ventrículo izquierdo eyecte sangre, y al descomprimir simula la diástole y permite que el corazón se llene en el circuito que está detenido, ¿ya? En cambio, en la parte 2, la compresión no comprime directamente el corazón, que es la otra teoría, sino se aprovecha del aumento de la presión del tórax que comprime los ventrículos. Y al relajar, se relajan los ventrículos llenándose el ventrículo izquierdo, ¿ya? Ahora, últimamente, se está postulando que hay una mezcla entre ambas teorías, ¿ya? Y que depende más que nada del tipo de paciente. Los pacientes de bajo peso o de peso pequeño son de la teoría de la imagen a la izquierda, que es por la compresión. Y los de más grandes y los gordos, en teoría, son el tema de que aumenta la presión intratorácica, ¿ya? Esto es importante que lo entiendan. Es una curva de presión-tiempo.
¿ya? La línea azul de 30 miligramos de mercurio es la presión de las coronarias, ¿ya? Cada rayita es un ciclo, es una compresión, ¿ya? Si se fijan, al principio no hay una buena presión y uno va comprimiendo y de a poco vamos llegando a los 30 miligramos de mercurio para generar el retorno a circulación espontánea, una presión adecuada para que circule la sangre en el cuerpo. Y al ventilar, que es la parte roja del final, bajamos a cero completamente la circulación y nos demoramos mucho en generar una buena presión, y cuando hacemos las 30 compresiones y 2 ventilaciones, al ventilar tenemos el flujo que cae a cero al tiro, ¿ya? Y nos demoramos demasiado, ¿ya? Como unos 15 a 14 segundos, ¿no? ¿No? En que podamos lograr una buena perfusión con las compresiones. Por eso es importante saber no solamente la CLS, ya que la CLS es una, eh, digamos, como una receta de cocina que engloba todos los paros cardiorrespiratorios, todas las causas, y en todos los minutos en que no llega el paciente. En cambio, sabiendo un poco la fisiopatología y la fisiopatología, vamos a poder dividir el paro en 3 tipos. Y depende en cómo nos llega el paciente, es lo que vamos a hacer, ¿ya? No siempre la adrenalina es lo más importante, las compresiones siempre son importantes, pero depende en cómo nos llega el paciente, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Con respecto al manejo, ¿ya? Para ver cómo vamos a manejar los pacientes, hay que ver un poco qué pasa con la fisiología. A modo burdo, el corazón funciona como una bomba, ¿ya? Y esta bomba tiene una diferencia de presiones. Cuando alguien está vivo, ¿ya? El corazón izquierdo es un circuito de alta presión y el corazón derecho es un circuito de baja presión. Entonces, es lógico que si el corazón se detiene en algún momento, por alguna causa, las presiones no se van a equiparar inmediatamente, ¿ya? Sigue habiendo una presión elevada en la circulación izquierda y una presión más baja en la circulación derecha. Y mientras haya una diferencia de presiones entre ambas circulaciones, va a seguir circulando sangre, ¿ya? La presión no cae al cero inmediatamente. O sea, hay una diferencia de flujo y hay una diferencia de presiones. Significa que va a seguir circulando sangre en algunos minutos cuando el paciente está en paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? El flujo no cae a cero inmediatamente. Y esto es importante para entender los 3 tipos de paro que vamos a presentar. Hay unos aproximadamente 4 a 5 minutos en que la presión del lado izquierdo va bajando hasta que termina de equipararse al lado derecho. Y cuando eso sucede, eh, ahí recién no va a haber flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces dividimos el paro en 3 tipos, en 3 fases: fase eléctrica, fase hemodinámica y fase metabólica. La fase eléctrica es hasta los 4 o 5 minutos, ¿ya? Donde el trastorno principal, el trastorno primario, es eléctrico, ya sea taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, generalmente una isquemia, ¿ya? El tratamiento de esto es electricidad, que con la electricidad, con la desfibrilación, resetear los miocardiocitos para que el paciente pueda retener el pulso. Luego, de los 4 minutos hasta los 10 aproximadamente, viene la segunda fase, que es la fase circulatoria o la fase hemodinámica. Ya también se llama fase mecánica. Aquí el flujo recién cae a cero porque se equiparan las presiones de la circulación derecha con la circulación izquierda. Y nosotros, lo importante aquí es, como ya no hay circulación por la equiparación de las presiones, es que vamos a sustituir la función de la bomba cardíaca con el masaje, ¿ya? Aquí hay que masajear para poder llegar a la fase eléctrica. En la fase eléctrica lo más importante es la desfibrilación. Por eso siempre hay que desfibrilar primero. Hay que poner, cuando un paciente cae en paro, tenemos que poner el monitor para saber si tiene un ritmo desfibrilable, que es lo que va a salvar al paciente en vez de estar solamente comprimiendo, ¿ya? Luego, a los 10 minutos, viene la fase metabólica, ¿ya? La fase metabólica
como pueden ver por los minutos, es al menos unos 6 minutos de que no hay flujo o hay isquemia cerebral, ¿ya? El primero en producir la isquemia es el cerebro, ¿sí? El problema de los tipos de paro es que en la urgencia generalmente nos van a llegar en la última fase, en la tercera, que es la fase metabólica. Por eso las estadísticas son bastante malas, ¿ya? Porque en la fase metabólica ya los pacientes llevan al menos unos 6, 7 minutos sin circulación efectiva. Entonces van a estar todos hipoperfundidos, muy isquémicos, van a haber liquidez, etc. ¿Ya? Por eso pocos pacientes revierten, porque la mayoría no llega en la tercera fase. Se estima que el periodo óptimo en que debe iniciarse el soporte vital para conseguir una recuperación aceptable cerebral, ¿ya? Es de 4 minutos en un soporte básico y de 6 minutos en un soporte avanzado, ¿ya? No sé si entendieron un poco bien eso, que es súper importante. El tratamiento del paro cardiorrespiratorio es la reanimación cardiopulmonar, ¿ya? La cual está enfocada en aumentar la perfusión de las coronarias. Pero hay que notar que esta perfusión por sí sola no va a ser suficiente para que nosotros podamos tener una reanimación exitosa, ¿ya? Con una sobrevida adecuada del paciente y con unos resultados neurológicos óptimos. Por lo que últimamente en vez de reanimación cardiopulmonar se está llevando el nombre de cardiocerebral, ¿ya? El concepto de la reanimación cardiocerebral se enfoca en restaurar la perfusión cerebral, en vez de intentar maximizar la perfusión de las coronarias, ya que si no hay cerebro que reanimar, a pesar de tener un buen sistema cardiovascular que funcione, la verdad no tiene mucho sentido que podamos sacar al paciente. Aunque en la realidad, por ejemplo, no vamos a esperar los 10 segundos que dice la CLS si es que se leyeron lo que les mandé, para empezar a hacer la reanimación, ¿ya? Lo típicamente es que la CLS dice que uno tiene que ver 10 segundos si el paciente no tiene pulso, no respira, no responde, etcétera, para iniciar la reanimación. Nosotros no vamos a esperar los 10 segundos, ya que como vimos en la parte anterior de fisiología, hay que hacerlo inmediatamente, ya que esos 10 segundos para nosotros es un tiempo muy valioso para iniciar las maniobras de resucitación, ya que entre más tiempo estemos comprimiendo y más rápido desfibrilemos, vamos a tener un mejor outcome del paciente, ¿ya? Hay que evaluar la respuesta del paciente. ¿Cómo la podemos hacer? Gritándole, ¿está usted bien? Le vamos a tocar el hombro, tocar el pecho, ¿ya? Y si no hay respuesta al estímulo anterior, hay que pedir ayuda, ¿ya? Ya sea activando las claves existentes en los servicios de urgencia, como los servicios de emergencia prehospitalaria, ya sea el 131, que es el SAMU, ¿ya? Y iniciamos las compresiones cardíacas. En caso de que contemos con un desfibrilador, en centros que están fuera del sistema hospitalario tenemos que pedirlo lo antes posible. Hay desfibriladores en el metro, en los malls, ¿ya? No hay que considerar ahora el algoritmo tradicional del MES, que es el mirar, escuchar, sentir, ya que la respiración no debe ser catalogada como un signo precoz para iniciar maniobra, ya que CESA termina segundos después por la hipoxia de los centros vulvares. ¿Ya? Recuerden que todavía hay un flujo circulatorio como hasta los 5 minutos, ¿ya? Entonces la respiración no es importante al principio. En la fase eléctrica, lo importante es la desfibrilación y el masaje hasta los 4 minutos. Recién en la fase hemodinámica, cuando ya no hay circulación efectiva, vamos a masajear y recién aquí vamos a aplicar las ventilaciones, ya no antes. ¿Ya? Las ventilaciones en la fase eléctrica no tienen mucho sentido porque todavía hay una perfusión oxigenaria. ¿Ya? Doctor, perdón. Sí, dime. Yo presento ahora de la sonografía en paro cardiorrespiratorio. Sí. Y mi duda era porque dice el protocolo que hay que esperar más o menos 10 segundos entre ciclos de compresiones torácicas. ¿Eso hay que hacerlo a pesar de que usted nos dijo que no? No, mira, los papers que yo les envié son papers bastante famosos a través del tiempo de paro cardíaco. La idea es que sepan a través de los papers de la historia, ¿sabes? Que es cómo ha ido evolucionando los tratamientos de las enfermedades, ¿ya? Con los papers que son como más característicos.
Por eso también les voy a hacer la clase, para que sepan qué es lo último, ¿ya? Ya no se espera los 10 segundos, como vimos en la parte de la fisiología, si solamente con 4 segundos de 2 ventilaciones caemos al flujo a cero, entonces ya no hay que esperar los 10 segundos, ¿ya? Igual, a la persona que le tocó la clase de adrenalina, al principio del mejor estudio era otra dosis diferente a lo que ocupamos ahora, y se ocupaba en otro contexto, ¿ya? Así que no se preocupen si la presentación les dice otra cosa, ¿ya? Ahí vamos corrigiendo con la actualidad sobre las presentaciones de los papers. ¿Ya? ¿Qué va a pasar cuando entren en el internado o cuando estudien? Van a tener muchos papers disponibles y hay que ver la idea es que aprendan qué papers son los efectivos y cuál ya no se están ocupando, ¿ya? Para que empiecen a diferenciar qué es lo que deben estudiar y qué no, ¿sí? Dime. Doctor, perdón, no le quedan 5 minutos antes que se corte el Zoom para que haga una nueva, por favor. Sí, tranquilo. Ya. Gracias. Ya. Bueno, en la urgencia se debe prever la necesidad de tener una desfibrilación pronta, ¿ya? Según el ritmo que presente el paciente. Ninguna de las medidas que podemos realizar tienen que retrasar el inicio de las compresiones torácicas, ¿ya? Como tampoco retrasar la desfibrilación. Son las dos cosas más importantes. Ni las ventilaciones, ni el uso de adrenalina, etcétera, tiene que retrasar las compresiones con la desfibrilación, que es lo más importante, ¿ya? Las compresiones torácicas deben ser de una frecuencia de 100 a 120 por minuto, con una profundidad de 5 a 6, ya permitiendo una descompresión total del tórax, y así reducir el mínimo de tiempo de compresiones de esta. En cuanto a las ventilaciones, deben estar en relación a las compresiones del tórax en la proporción de 2 ventilaciones cada 30 compresiones cuando no existe un manejo de vía aérea avanzada, ¿ya? Y la idea es no demorar más de 1 segundo en cada ventilación. Antes se demoraba 4 a 6 segundos, y ahora nos vamos a demorar máximo 1 segundo en la fase del medio, que es la fase circulatoria, ¿ya? Para que el flujo no caiga a cero, ¿ya? Hay que evitar la ventilación excesiva, ¿ya? Y la idea es manejar volúmenes corrientes entre 6 a 7 cc por kilo, ya que son 500 o 600 cc. Podemos retrasar el manejo de la vía aérea avanzada, ya que es poner un dispositivo suplagótrico o una intubación endotraqueal, ya que es la principal causa de interrupción de las compresiones, ¿ya? Así que generalmente cuando alguien intuba a un paciente se detienen las compresiones porque es difícil ver la tráquea y las cuerdas vocales. Entonces, si el paciente no retorna a circulación espontánea, podemos seguir comprimiendo, desfibrilando, dándole los medicamentos, etcétera, sin necesidad de intubar al paciente. Ya se puede intubar perfectamente después. Si es que existe un manejo de la vía aérea avanzada, por ejemplo, una intubación endotraqueal, las compresiones y las ventilaciones se van a independizar, ¿ya? Por lo que las ventilaciones deben tener una frecuencia de 10 ventilaciones por minuto. Se debe instalar un carnógrafo, ¿ya? Para confirmar que esté correctamente intubado y que se detecte precozmente el retorno a circulación espontánea, que es lo típico, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si el paciente está ventilado o está intubado o el paciente tiene un dispositivo supraglótico, vamos a comprimir, comprimir, y el que esté ventilando ya no va a ser 32, sino va a ser 6 ventilaciones, de 6 a 10 ventilaciones por minuto, ¿ya? Independiente de las compresiones, no se van a parar las compresiones para ventilar, ¿ya? Entonces, esto es como lo mismo que les dije antes, así que no es necesario tocarlo, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el punto crítico que nos define la conducta de un paciente con paro cardiorrespiratorio? Es tener el monitor y el monitor que desfibrile y evaluar el ritmo, ¿ya? Según el ritmo que identifiquemos los van a ser los pasos a seguir, ¿ya? En el caso de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, son los ritmos que son desfibrilables, ¿ya? En cuanto identifiquemos uno de estos ritmos, hay que obligar a realizar la desfibrilación inmediatamente, ¿ya? En muchos lados se comprime, pero y no le prestan mucho al tema de la fibrilación, y la desfibrilación es mucho mejor que las compresiones en esa etapa. ¿Ya? Después de desfibrilar, organizamos un ciclo nuevo de 2 minutos, ya de compresiones con ventilación. Y ahí recién vamos a instalar un acceso venoso, ¿ya? O una osteoclisis en caso de no poder instalar el acceso. En caso de que tengamos un acceso venoso, hay que pedir que se tomen exámenes, ¿ya?
Y una vez completados los 2 minutos del ciclo, vamos de nuevo a ver si el paciente tiene un ritmo desfibrilable o no, y vamos repitiendo, ¿ya? Doctor, Si no hay... perdón, Sí, cuando mencionó que hay que pedir exámenes, ¿qué exámenes se refiere? generalmente tenemos que pedir los exámenes que nos puedan ver las causas del paro. Electrolitos por el tema del potasio, gases venosos por el tema de ver el pH, el bicarbonato, ya troponinas para ver si es un paro cardíaco o no, ya dímero D para ver el TEP, etc. Son esos tipos de exámenes que nos van a definir conducta, ¿ya? Muchas gracias. ¿Ya? Con respecto a los ritmos no desfibrilables, tenemos la actividad eléctrica sin pulso y la sistolía. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora, en las diapositivas que siguen, es que ya en la CLS se queda un poco
Ya, ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ahora sí, ya, ocupé de cosas, sorry. Seguimos. Bueno, vamos a ver por qué es diferente y el ACLS no nos sirve mucho cuando hablamos de actividad eléctrica sin pulso y asistolía. Son dos entidades diferentes dentro del paro cardíaco, ¿ya? Y en el ACLS los tratan de la misma forma, ¿ya? Y eso básicamente es un error, ¿ya? Es algo que se está actualizando en estos momentos y que vamos a verlo ahora, ¿ya? Cuando hablamos de actividad eléctrica sin pulso, todavía hay un poco de actividad efectiva cardíaca, ¿ya? En cambio la sistolía no, ¿ya? Entonces, en la actividad eléctrica sin pulso lo que vamos a hacer es dividir el QRS en QRS ancho y en QRS angosto. Si tenemos un QRS angosto de la actividad eléctrica sin pulso en el monitor, nos va a hablar de un problema de ventrículo derecho, ¿ya? De un problema de que no hay una circulación efectiva sanguínea o que algo está tapando la circulación. Por ejemplo, tenemos entaponamiento cardíaco, neumotórax, la hiperventilación en el tratamiento de la ventilación mecánica invasiva, un TEP o un infarto al miocardio con ruptura de pared. Si tenemos un QRS ancho, vamos a hablar de un problema de ventrículo izquierdo o un problema más que nada metabólico. Por ejemplo, intoxicación de canales de sodio, hipercalemia severa, intoxicación por salicilatos, acidosis metabólica, ¿ya? O un infarto agudo miocardio masivo, ¿ya? Esto nos separa al tiro en causas fisiológicas, ¿ya? Las 5H, 5T que nos muestran en la CLS, de que dicen, ya, si después del paro, después de 15, 20 minutos no encontramos, no sale a retorno a circulación espontánea, tenemos que buscar las 5H y 5T, y vamos viendo de a una, ¿ya? Pero no tiene mucho sentido hacer las 5H, 5T de a una, se pierde mucho tiempo. Entonces, lo vamos a dividir las 5H, 5T por fisio, por temas de fisiopato, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora un poco mejor que eso, ¿ya? Bueno, podemos decir que el retorno a circulación espontánea es cuando podemos detectar pulso, ya hay una presión arterial. Existe un incremento abrupto también de la capnografía, ya típicamente mayor a 40. Y existe ondas de presión arterial en la monitorización intraarterial. Hay que tener cuidado igual, ya que si uno sabe manejar ecografía, en una actividad eléctrica sin pulso, mientras están realizando el masaje cardíaco. Podemos poner el ecógrafo, y si vemos actividad eléctrica con, digamos, que el corazón lata, por muy poco que lata, podemos saber que ese paciente no está en paro cardíaco, ¿ya? Son pseudos actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué significa? Que la presión que genera ese latido es tan baja que no podemos detectar el pulso. Entonces ese paciente no está en un paro cardiorrespiratorio, sino está en un shock severo. El tratamiento es muy diferente, ¿ya? Por eso es importante que aprendan a manejar ecografía. Vamos a manejar ecografía este año. Vamos a aprender cómo hacerlo, ¿ya? Van a haber clases solamente dedicadas a ecografía. Con respecto a los medicamentos, tenemos el primero, que es el mundialmente conocido como adrenalina, ¿ya? En los ritmos desfibrilables, la adrenalina se debe contemplar después de desfibrilar al paciente, ¿ya? Que es la primera prioridad, ¿ya? Y en los ritmos no desfibrilables, la adrenalina hay que administrarla lo antes posible, aunque si bien ningún medicamento ha demostrado que la sobrevida mejore o que mejore el resultado neurológico, e incluso la literatura igual es controversial en cuanto a los resultados del uso de la adrenalina en paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Llegando en algunas series bastante buenas a aumentar la mortalidad o aumentar la estadía hospitalaria del paciente sin una mayor sobrevida del mismo, ¿ya? En el último estudio publicado, que es un estudio de Paramedic 2, se observó una tasa de sobrevida a los 30 días con el uso de adrenalina en pacientes con paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, ¿ya? Pero la funcionalidad neurológica es peor en los pacientes que se usó adrenalina en vez del placebo. Significa que tenemos en el último estudio una mejor sobrevida, pero un outcome neurológico mucho más pobre, ¿ya? Eso con respecto a la adrenalina, ¿ya? Es un medicamento básico
para el paro cardiorrespiratorio. Básicamente, como el único que hay que usar, sin ver las causas del paro, que son las 5H5T que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, es desfibrilación, masaje y adrenalina. Es como lo único que ha mejorado la sobrevida de los pacientes. ¿Ya? Con respecto a la amiodarona, un antiarrítmico de clase 3, ¿ya? Y su principal efecto es prolongar la fase 3 del potencial de acción cardíaco. Muestra un efecto del nodo sinusal, como el nodo auriculoventricular, que es similar a los betabloqueadores, ¿ya? Y a los bloqueadores de canales de calcio. Aumenta el periodo refractario mediante los canales de sodio y los canales de potasio, y lentece un poco la conducción intracardíaca del potencial de acción, por efecto sobre los canales de sodio, ¿ya? En Chile la presentación que tenemos de 150 miligramos en 3 cc, ¿ya? La adrenalina de 1 miligramo, ¿ya? La primera dosis en paro cardiorrespiratorio de 300 miligramos endovenoso, en bolo, y después repetir la segunda dosis en 100 miligramos en bolo. Primera dosis 300 y segunda dosis desde 150, ¿ya? ¿Cuándo usar la amiodarona? Si bien recuerden que no hay ningún medicamento que sea efectivo 100%, siempre tienen sus riesgos, ¿ya? La usamos cuando retornemos de una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso a la circulación espontánea. Ahí usamos este medicamento, ¿ya? Lo usamos 300 miligramos en bolo, ¿ya? O 5 miligramos por kilo. Vamos a diluir 2 ampollas, que son de 150, en 10 cc de suero salino al 0,9%, y la vamos a pasar en 15 minutos, bastante lento, ¿ya? Y luego podemos poner una bomba, ¿ya? De 1,2 1,8 gramos en 24 horas, ¿ya? Para lo que vamos, ¿cómo se diluye esta bomba? Se preparan 10 ampollas de amiodarona en 1000 cc de suero glucosado al 5 a 36 ml hora, ¿ya? Eso para los pacientes que retornan a circulación espontánea, ¿ya? Cuando no está disponible la amiodarona y tenemos estos ritmos desfibrilables, y salimos en paciente del paro, podemos ocupar la lidocaína, ¿ya? De 1 a 1,5 miligramos por kilo en bolo, ¿ya? Se ocupa solamente en pacientes con sospecha de paro coronario, ¿ya? Y se puede repetir la dosis igual de la lidocaína, ¿ya? El sulfato de magnesio es otro medicamento que podemos usar, no lo uso acá, lo vamos a ver en otras clases después, para las torsades de Points, que son el QT prolongado. También vamos a tener clases de arritmia, ¿ya? Y así que no lo vamos a tomar mucho, ¿ya? No me interesa que se aprendan mucho los medicamentos, ya que no son muy costo efectivos, ¿ya? Más que nada me interesa que se aprendan la adrenalina, que es lo que tienen que usar de forma básica en un paro cardiorrespiratorio cada 2 ciclos, ¿ya? Y la adrenalina siempre la pasan cuando no la pasen al final de las compresiones, pásenla mientras están iniciando las compresiones de cada ciclo, para que al inyectar la adrenalina, con las compresiones pueden hacer que la adrenalina circule, ¿ya? Si bien hay que tener siempre presente que si realizamos una RCP perfecta, el máximo gasto cardíaco al que podemos aspirar es de un 20% del previo del paciente. Es bastante poco la verdad, ¿ya? A pesar de que la capacitación y la reanimación protocolizada en paro cardiorrespiratorio llevan muchos años, ¿ya? Siguiendo los algoritmos de la CLS, de la AJA, los resultados se han mantenido muy estables en los últimos 30 años, no han mejorado, ¿ya? Entonces, por eso les digo que la CLS no es la respuesta completa para manejar el paciente en paro, ¿ya? Y que es considerado el mínimo que debemos hacer para nuestro paciente. Lo que no quiere decir, de nuevo, que sea lo mejor, ¿ya? Para mejorar lo que ya estamos haciendo, es que hay que regresar como al origen del paro cardiorrespiratorio y preguntarnos qué podremos mejorar, partiendo de la poco conocida fisiología del RCP, que no sale en el ACLS tampoco, que es lo que les pasé antes, ¿ya? Y ahí el ACLS, con la fisiología que les mostré, no es algo como muy efectivo, ¿ya? El objetivo del masaje
qué es lo que sabemos que funciona, es lograr un gasto cardíaco, ¿ya? Que eso, aparte de la fibrilación, es lo único que nos va a salvar al paciente, ¿ya? Tenemos varias fases sobre la fisiología. La primera es la fase de las compresiones, ¿ya? Las compresiones estándar, lamentablemente no tenemos pasos prácticos ahora como para realizarlo por el tema de la pandemia, pero las vamos a realizar con el talón de la mano, utilizando ambas manos sobre otra. Ya con cada compresión la presión intratorácica va a aumentar y el corazón es como estrujado, por decirlo así, entre el esternón y la columna vertebral, ¿ya? Con cada compresión la presión de la aorta y de la aurícula derecha va a aumentar, ¿ya? Así la presión de la aurícula derecha es más alta, o al igual que la del lado izquierdo del corazón, esa es la idea, ¿ya? Así la sangre la vamos a propulsar hacia el cerebro, hacia las arterias coronarias y hacia el resto del cuerpo, ¿ya? Dando un sistema valvular de una sola dirección, debido a la diferencia de presiones que hay en el tórax y las regiones que no son del tórax, ¿ya? Alrededor de hace como 20 años existió un interés por lo que ocurre con la presión intracraniana, cuando existe un aumento de la presión del tórax, debido a las compresiones, ya secundario a una discusión que se llevó a cabo sobre la reanimación cardiocerebral. Hay que tener presente que durante las fases de compresiones del tórax hay un aumento de la presión intracraniana, va a aumentar la PIC, y esto va a provocar, lamentablemente, un aumento de la resistencia a la perfusión cerebral, ¿ya? Disminuyendo la presión de la perfusión cerebral por las compresiones, y vamos a emplear un poco de manera los resultados neurológicos de los pacientes. Por eso, si hacemos un paro cardíaco, hacemos una reanimación muy prolongada, vamos a tener cada vez menos outcomes neurológicos, porque si bien estamos comprimiendo y creemos que vamos a hacer un flujo efectivo, entre más compresiones y más fuertes las compresiones, vamos a disminuir la entrada de flujo al cerebro, ¿ya? También existe un aumento de la presión intracraniana cuando realizamos ventilaciones con presión positiva, ¿ya? Debido al mismo mecanismo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los errores comunes en las compresiones? ¿Ya? Las recomendaciones de la AJA respecto a las compresiones van a ser que no sean con interrupción, o sea, disminuir al mínimo las interrupciones y cambiar de reanimador en cada ciclo. Esa es la idea, ¿ya? Que sean rápidas, que sean entre 100 a 120 al menos latidos, ¿ya? Por minuto. Que sean fuertes, que sean mayores a 5 centímetros, pero menos de 6, ¿ya? Que provocan una descompresión completa para aumentar el flujo, ¿ya? Y si está intubado el paciente y si hay capnografía, con las compresiones tener una PET-CO2 de 20, mayor a 20, idealmente. Y si ya tenemos una presión arterial invasiva, tenemos que tener una diastólica de 40 o una PAM de 60. Eso es lo ideal, ¿ya? Tenemos la otra fase de la RCP, que es la descompresión del paciente, ¿ya? O la fase elástica. Esta fase es un poco compleja y la importancia de esta es hace muy poco conocida, ¿ya? Y se comprendió recientemente, es nuevo, ¿ya? Durante esta fase el corazón se rellena luego de ser vaciado por la compresión torácica que uno va a hacer, ¿ya? Este rellenado es extremadamente muy deficiente en el paro cardiorrespiratorio, ya que la fuerza elástica del tórax es la única que actúa para que se llene el corazón en el lado derecho, ¿ya? Entonces lo tenemos como una descompresión de tipo pasiva, ¿ya? En algunos casos esto sigue siendo peor porque le vamos a provocar fracturas de costilla al paciente, con lo que vamos a disminuir esta fuerza elástica del tórax. Y por lo tanto disminuimos el llene pasivo cardíaco, ¿ya? Por último, en esta fase, la presión intracraneana va a disminuir también, ¿ya? Debido a un mecanismo inverso de transmisión de la presión, ¿ya? Que vimos en la fase de compresiones. Estos cambios de presión intracraniana durante las fases de compresión y descompresión son los que determinan el nivel de perfusión cerebral durante un paro cardiorrespiratorio. Los errores más comunes durante la fase de descompresión es que no permitamos una reexpansión completa de la pared del tórax, ¿ya? Poniendo las manos con presión mientras se está descomprimiendo. Y eso va a permitir que disminuya el llene cardíaco y disminuya la PIC, ¿ya? Y aumenta un poco la perfusión coronaria, ¿no?
Entonces, esto de la fisiopatología del paro es un poco complejo, ¿ya? Pero, como pueden ver, pero es importante tratar de aprendérselo lo mejor posible para que podamos tener el mejor tratamiento en los pacientes, ¿ya? Con respecto a la ventilación a presión positiva, hay que tener en cuenta que muy poca presión positiva no provee una adecuada oxigenación, ¿ya? Con respecto a la frecuencia y al volumen corriente. Pero mucha presión positiva incrementa la resistencia vascular, ¿ya? Y va a producir un incremento de la presión intratorácica, lo que disminuye el retorno venoso, ¿ya? Y secundariamente disminuye el retorno cardíaco. Si uno hiperventila al paciente, aumentamos el espacio muerto también, ¿ya? Al aumentar la resistencia vascular por estiramiento de algunas zonas. ¿Cuáles son los errores durante una ventilación? Pueden ocurrir dos cosas, que se hipoventile o que se hiperventile, ¿ya? Y ambas situaciones son malas. Un exceso de ventilación, o sea, una hiperventilación, va a disminuir el flujo sanguíneo al cerebro y al miocardio por una vasoconstricción y disminución del retorno venoso, aumentando muy rápidamente la mortalidad, ¿ya? Y produce además distensión gástrica, va a predisponer al paciente a vómito y aspiración de contenido gástrico, ¿ya? Si el paciente tiene una neumonía aspirativa, la mortalidad aumenta significativamente, ¿ya? La hipoventilación produce atelectasia, ¿ya? Disminuyendo disminuyendo mucho la oxigenación y la perfusión del paciente, además de no producir una oxigenación suficiente en la sangre, ¿ya? Por lo anterior, se requiere una ventilación muy estricta, que no sea excesiva y que no sea muy poca, en un margen preciso para tener los mejores resultados de sobrevida y funcionalidad cerebral. Entonces, es muy, muy difícil, ¿ya? Tratar el paro mientras el paciente no esté ventilado, porque uno no puede saber qué presión positiva le estoy dando al paciente, qué PIB le estoy dando al paciente mientras uno está manipulando el AMBU, ¿ya? Con respecto al masaje, hay que iniciarlo, es lo más importante, la mayoría de las fases, iniciarlo de inmediato, no hay que interrumpir, como modo de resumen, hay que tener una buena compresión y descompresión, la frecuencia entre 100 a 120 por minuto, y con respecto al último tema, la desfibrilación con manos afuera, ¿ya? Hay que dar descargas eléctricas sin interrumpir el masaje cardíaco, ¿ya? Eso es lo que se está viendo ahora, ya es algo nuevo. Obviamente hay que usar protección con guantes, ¿ya? Si uno usa protección con guantes especiales, no están disponibles en todos lados lamentablemente, no se siente, son guantes aislantes, ¿ya? Entonces uno puede desfibrilar mientras el otro esté comprimiendo, ¿ya? Si bien estos son estudios nuevos, no se ha demostrado que aumenten la sobrevida de los pacientes, pero es algo que se está empezando a estudiar ahora, ¿ya? Esto se usa solamente para ritmos desfibrilables, ¿ya? Si chequeamos y este ritmo no es desfibrilable, hay que retomar inmediatamente el masaje, ¿ya? Entonces, eso es lo importante del masaje, iniciar de inmediato, no interrumpir, tener una buena compresión, una buena descompresión, ya a 5 a 6 centímetros máximo, que descomprima completo el tórax, aumentar la perfusión cerebral y las coronarias, tener una frecuencia entre 100 a 120, y hay otro tema que es el masaje solo con las manos, ¿ya? Como vimos al principio de la clase, los pacientes pueden estar en apnea durante 5 o 6 minutos sin necesidad de ventilación porque todavía hay una circulación efectiva, ¿ya? Y todavía hay oxígeno circulando. Entonces, se ha demostrado que el masaje con las ventilaciones en los primeros 5 o 6 minutos del paro no aporta mayor sobrevida a este, ¿ya? Que es lo mismo que solamente comprimir. Entonces, preocupémonos de lo importante al principio, que es las compresiones, ¿ya? Bueno, eso ya lo vimos. Ya. Ahora vamos a ver un poco como resumen cómo manejar la actividad eléctrica sin pulso, que es como lo nuevo, que es lo que hay, ¿ya? Entonces, para manejar la actividad eléctrica sin pulso, que es lo diferente a la CLS de lo que tenemos que hacer, primero tenemos que ver que el paciente tiene una actividad eléctrica sin pulso. Bueno, la descubrimos, la actividad eléctrica sin pulso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es pescar, ver el monitor y pescar un ecógrafo,
¿ya? Idealmente tener las dos cosas. Con el monitor igual podemos, solamente con el monitor igual podemos hacer algo, ¿ya? Con esto vamos a dividir las 5H, 5T en una forma más fisiológica, que como se busca en ACLS de buscar todas las causas, que nos va a hacer perder mucho tiempo, ¿ya? Como vimos en la primera parte, si tenemos un QRS angosto, significa que hay un problema de flujo del ventrículo derecho. Hay algo que impide que entre sangre al ventrículo o que salga sangre del ventrículo derecho. ¿Ya? Tenemos la causa, que la más frecuente es la hipovolemia, ¿ya? Que se puede producir por un choque hemorrágico, por ejemplo, donde el volumen circulante efectivo va a disminuir y el ventrículo no se va a llenar, provocando que no haya flujo. ¿Ya? Tenemos otra causa que es el taponamiento cardíaco, donde el taponamiento hace que suba la presión en el espacio pericárdico y donde hay poco líquido. ¿Ya? El primero en afectarse es el lado derecho, porque funciona a menos presión. ¿Ya? Por lo tanto, ese derrame pericárdico va a comprimir el ventrículo derecho y no va a funcionar. Ya que el ventrículo derecho, con la poca presión que tiene, no va a poder resistir el llenado del pericardio. ¿Ya? Entonces hay menos flujo de entrada. Como está comprimido el ventrículo derecho, la sangre no entra, independiente que nosotros hagamos masaje. ¿Ya? El neumotórax produce lo mismo que el taponamiento cardíaco. La misma fisiopatología, excepto que no se llena el pericardio, sino que produce la misma. Se comprime el aire que está en el espacio pleural, comprime el ventrículo derecho y no se va a llenar este ventrículo. ¿Ya? Con respecto al TEP, hay una limitación al flujo de salida del ventrículo derecho. ¿Ya? Con respecto a la ventilación mecánica invasiva, si el paciente está en ventilador y no está en paro, ¿qué pasa? Que hay que revisar el ventilador, que hay una hiperinsuflación. ¿Ya? Esto es parecido al neumotórax, donde aumenta la presión positiva del ventrículo derecho. ¿Qué se hace aquí? Se desconecta el ventilador, se comprime ambos campos torácicos, ya como hacer una quimioterapia, le podemos decir al kine que está ahí, o hacerlo uno mismo, le sacamos el aire al paciente y así disminuimos la presión intratorácica. ¿Ya? Si hay una ruptura de pared, un infarto con ruptura de pared, básicamente en urgencias es muy raro verlo, ya que se produce al 5.º día post-infarto o miocardio. ¿Ya? Esto provoca que salga sangre al espacio pericárdico, comprimiendo el ventrículo derecho. Ahí no hay mucho que hacer, la verdad. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de todas estas entidades? El volumen. ¿Ya? La hipovolemia, el taponamiento cardíaco, neumotórax, y el TEP y la ventilación mecánica invasiva es dar volumen al paciente para aumentar el flujo en lo que más se pueda. ¿Ya? Entonces, si tengo una actividad eléctrica sin pulso y un QRS angosto, vamos a tratar con masaje, adrenalina y volumen. Nada más. ¿Ya? Y ahí nos dejamos de buscar la 5H, 5T, si tendrá hipercalemia, le pasaremos gluconato de calcio. No nos sirve ahí. ¿Ya? Entonces, si tenemos un QRS angosto, volumen. ¿Ya? El ecógrafo, ¿a qué nos sirve acá? Por ejemplo, podemos ver en la hipovolemia, podemos ver el ventrículo derecho, la vena cava, si está pequeña, si está plana. ¿Ya? En el taponamiento podemos ver directamente el derrame pericárdico y hacer una pericardiocentesis de urgencia y sacar al paciente del paro. Podemos ver neumotórax también y hacer una tóraco, ya una descompresión con una aguja, con un trocar. ¿Ya? Podemos ver un tromboembolismo pulmonar, donde podemos ver el septum desviado hacia el ventrículo izquierdo, donde debería ser al revés, ¿ya? O un ventrículo derecho mucho más grande que el ventrículo izquierdo, o un ventrículo derecho con una presión similar, ¿ya? Eso es súper fácil verlo, así que lo vamos a ver y lo van a aprender súper rápido, ¿ya? No ahora sí, las clases de ecografía. Entonces, un QRS angosto, el tratamiento es volumen, ¿ya? Y si tienen el ecógrafo disponible, empezar a ver las causas al tiro. Y no se van a demorar ni siquiera 1 minuto o 2 minutos en ver la causa. Si tenemos, en cambio, un QRS ancho con una frecuencia cardíaca menor a 120 latidos por minuto, si es mayor a 120 tenemos una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, tenemos un problema del ventrículo izquierdo por una causa metabólica. ¿Ya? Hay un problema de despolarización ventricular, ¿ya? O sea, tenemos un problema de contractilidad más que nada. Entonces, la más frecuente es la hipercalemia, ¿ya? La otra es la acidosis metabólica, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes que no se dializaron, ¿ya? Pacientes también intoxicados por aspirina, pacientes con infarto masivo. Los infartos masivos son los infartos que dan un QRS ancho,
¿ya? Tenemos también el ritmo agonal, el ritmo como de fin de vida, ¿ya? El tratamiento de este tipo de electro en el paro cardiorrespiratorio es el calcio, el glumato de calcio, ¿ya? Y el bicarbonato. ¿Ya? El calcio nos va a servir para hipercalemia y para el bloqueo de canal de calcio, y el bicarbonato para intoxicación con tricíclico y para la acidosis metabólica. ¿Ya? Ninguno de estos tratamientos, ni el bicarbonato ni el gluconato, van a producir un empeoramiento de la otra causa, que es la isquemia. ¿Ya? Si el paciente, después de dar el tratamiento, se producen cambios en el electrocardiograma, como QRS angosto o retorno a circulación espontánea, podemos decir que la causa era esa. ¿Ya? El ultrasonido acá, la ecografía, nos va a servir para ver si hay isquemia del ventrículo izquierdo, ¿ya? Que tiene una mala contractilidad global o alteración de la motilidad segmentaria, ¿ya? Entonces el tratamiento es súper simple, con un QRS ancho, que no sea taquicardia ventricular ni fibrilación ventricular, vamos a pasarle bicarbonato y gluconato de calcio, nada más. Y te olvidáis de buscar las 5H y 5T, pues las tenéis todas ahí, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, resumimos en esto, ¿ya? QRS angosto, un problema de flujo del ventrículo derecho, y tenemos que hacer una carga de volumen, y ojalá ocupar el ecógrafo. El QRS ancho, tenemos un problema metabólico de ventrículo izquierdo, ya problema de contractilidad, y el tratamiento es calcio y bicarbonato de sodio. Y si tenemos ecógrafo disponible para ver si la causa de un infarto, súper. ¿Ya? Y básicamente resumimos en eso, ¿ya? Y las causas están aquí, ¿ya? Hipovolemia, taponamiento neumotor activ del ventilador y un infarto de ruptura de pared en QRS angosto, hipercalemia, bloquear el canal de calcio, acidosis, isquemia aguda masiva, ritmo algonal o tricíclico en QRS ancho, ¿ya? Ahora, ¿en quién no hay que iniciar RCP? ¿Ya? Porque eso es bastante típico. El paciente llega, está en paro, o encontramos un paciente que estamos atendiendo que se paró, o nos llega en paro de afuera. ¿En quiénes no vamos a iniciar el RCP? Porque no hay que hacer el RCP a todo el mundo, ¿ya? Lo primero es ¿ya? Si estamos viendo que realizar el RCP nos va a colocar al equipo de salud donde estamos manejando una situación de riesgo o de gravedad, para el propio equipo, no vamos a reanimar al paciente. Por ejemplo, no sé, un paciente que encuentren tirado en la autopista. Nosotros no tenemos que pararnos y ir para allá, porque podemos ser otro paciente más, si es que nos llegan a atropellar, ¿ya? Paciente en estado terminal, de una enfermedad incurable, un cáncer terminal, ya no tiene sentido hacer una reanimación, ¿ya? Una justificación escrita del médico tratante del paciente que trata hace años, o del propio paciente para no realizar reanimación cardiopulmonar. Ya esa es la única forma. No te sirve legalmente, ¿cómo se llama? La información del familiar que diga, no, él no quiere que le den RCP. O un tatuaje que diga, no, dar RCP. No sirve de forma legal. Ustedes tienen que hacer el RCP igual, a menos que haya una justificación escrita del médico tratante que nos diga por qué no, o del propio paciente, una justificación escrita, ¿ya? Y ante signos de muerte biológica, ¿ya? ¿Cuáles son las muertes biológicas? Si el paciente llega con rigidez, llega decapitado, obviamente no la ha dado rima. Si llega con livideces, ya llegamos más de 10 minutos, muy tarde, ¿ya? Si está en evidente estado de descomposición, tampoco lo vamos a reanimar, ¿ya? Algo importante de los signos de muerte biológica que se había visto hace tiempo y que ahora, la verdad, no tiene mucho sentido, es la midriasis, ¿ya? La midriasis bilateral reactiva. Si uno mira las pupilas y tiene midriasis y el paciente no responde, antiguamente se paraban las compresiones porque decía que uno llevaba más de 10 minutos, ¿ya? Pero ahora se ha visto que por sí sola, solamente si tenemos midriasis, no es un signo de muerte, ¿ya? Así que no hay que basarse en eso, ¿ya? Y ahora lo otro, si iniciamos una RCP, ¿en quién suspendimos la RCP? Primero, en el paciente que recuperamos la circulación espontánea y la ventilación espontánea, hay que suspender la RCP, obviamente. ¿Ya? Si una vez iniciado el RCP se confirmamos alguno de estos criterios de no iniciar el RCP, ¿ya? Porque muchas veces el paciente tal vez no llegue solo, o el familiar esté muy alterado,
y no vamos a tener mayor información. Es muy raro que tengamos la información al tiro, generalmente entra directo a la sala de reanimación y analiza las compresiones, si es que no ves que por ejemplo, en el paciente uno nota que es postrado, ¿cachai? Que tiene escaras, no reanimamos al paciente, pero muchas veces eso no pasa. ¿Ya? Uno, a veces viene un paciente que lo vea un poco flaco, ¿cachai? No tengo más antecedentes, hasta que alguien del equipo de salud va, le pregunta antecedentes y nos dice, oye, ¿sabéis qué? El paciente tiene un cáncer terminal de X cosas. Entonces ahí es como, ya paremos la reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? ¿Y quién más? Un paro cardiorrespiratorio con una sistolina generalmente mayor a 30 minutos. Ya no tiene ya mucho sentido reanimar si es que llevamos 30 minutos reanimando al paciente y ya después hay una sistolía, después de eso. ¿Ya? Y si tenemos un capnógrafo con un CO2 aspirado menor a 10 miligramos de mercurio, después de 20 minutos de revisión del RCP, significa que ese paciente tiene un outcome neurológico pésimo. ¿Ya? No hay que seguir reanimando porque ese paciente va a quedar demasiado secuelado, va a quedar muy postrado. No, tampoco es bueno seguir con ese caso. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta que si el paciente está en asistolina, hay que descartar igual causas reversibles. Por ejemplo, tenemos la hipotermia, ¿ya? Si estamos reanimando un paciente y el paciente llegó por una causa de hipotermia, que no sé, se quedó dormido en el invierno en la calle, ¿cachai? Y llegó frío en paro, se cayó un río y cayó en paro. Hay que seguir reanimando hasta que el paciente esté caliente, ¿ya? Si el paciente no está tibio y muerto, no está muerto, ¿ya? Si el paciente sigue frío, si es por una causa de hipotermia, hay que seguir reanimando al paciente, ¿ya? Porque la hipotermia aumenta la sobrevida en los casos, ¿ya? Podemos sacar a ese paciente con un buen outcome neurológico. Si ya después de 20-25 minutos ese paciente hipotérmico está tibio, ya con maniobras de enfriamiento como suero, como las mantas térmicas, y sigue en asistolía, ya ese paciente ahí paramos, ya cuando esté tibio, no antes, ya. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que aunque pasen 30 minutos, 25 minutos, y si tiene el paciente un ritmo desfibrilable, hay que mantener la reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Significa que estamos en la fase eléctrica todavía, o sea, hay una circulación aún efectiva, y ese paciente todavía le llega circulación al cerebro, ¿ya? Entonces, como resumen, juntando la CLS y lo que le acabamos de decir de la actividad eléctrica sin pulso. Ya, lo primero es el masaje, independiente de la causa, de forma inmediata. Ya hay un paciente en paro, conectar el monitor para chequear el ritmo. Igual uno se demora un poco, un par de minutos. Entonces, tenemos que masajear a ese paciente mientras se están conectando los monitores. ¿Ya? Una vez conectamos el monitor, vemos si es una taquicardia ventricular sin pulso, una fibrilación ventricular. Si es que es una de ellas, hacemos una desfibrilación y empezamos a masajear un ciclo de 2 minutos completo, ¿ya? Y seguimos ese ciclo hasta que el paciente retorna a circulación espontánea o el paciente cambia a otro ritmo de paro, como una actividad eléctrica sin pulso o una asistolía. ¿Ya? Lo mismo pasa que si el paciente al poner el monitor está en asistolía o en actividad eléctrica sin pulso. ¿Ya? Si está en asistolía, una actividad eléctrica sin pulso y cambia a taquicardia ventricular, tenemos que desfibrilar al paciente al tiro, ¿ya? Y después hacer el RCP los 2 minutos. Si ponemos el monitor y nuestro primer signo es una actividad eléctrica sin pulso, lo dividimos en QRS ancho y QRS angosto. Si es QRS angosto, el tratamiento es volumen, si es QRS ancho, calcio y bicarbonato, ¿ya? Y tenemos que ver si retorna a circulación espontánea, ¿ya? Seguimos con los masajes en la actividad eléctrica sin pulso, ¿ya? En cambio, si vemos que el paciente está en asistolía, lo único que nos va a servir aquí es el masaje con la adrenalina, nada más, ¿ya? Incluso en la actividad eléctrica sin pulso, la adrenalina no es tan importante. La adrenalina es importante en la parte de la asistolía, ¿ya? No en otra parte, no es lo principal, ¿ya? Entonces, paro cardiorrespiratorio, taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular, desfibrilación, masaje. Actividad eléctrica sin pulso, masaje, ver el QRS, ver si tiene QRS angosto, volumen, QRS ancho, calcio, bicarbonato. Si tenemos el ecógrafo disponible, buscamos las causas dependiendo del tipo de QRS.
y seguimos con el masaje, ¿ya? Si el paciente está en asistolía, masaje con adrenalina, ¿ya? Obviamente, depende del ritmo que nos tengamos después de chequear el ritmo después de cada ciclo, podemos ir cambiando el algoritmo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando retorna el paciente a circulación espontánea? Independiente de qué nivel tengamos, en qué parte del paro estemos, tenemos que hacer los cuidados post-paro, ¿ya? Creo que, Eh, no que le interrumpa, pero le queda menos de un minuto. sí, caché. Pero esta es la última diapositiva, de hecho ya termino. No sé si tienen alguna duda antes de pasar los cuidados post-paro, que es una clase como de 5 minutos, y porque tengo que hacer otro link. Okay.